Esto representa disciplina. Y esto representa fuerza. Necesitan ambas para alcanzar la flecha. Pero, ¿es la fuerza y la disciplina las únicas virtudes capaces de hacernos alcanzar el bien? ¿Cómo es que podemos dominar nuestras pasiones para poder llegar a alcanzar nuestro objetivo? ¿Es posible dominar las pasiones? ¿Es posible siquiera alcanzar el bien y lograr la felicidad en esta vida? Bueno, si quieren saber de esto, quédense para este nuevo Planeta de Delfos. Bueno, recién veían un pedacito de la película de Disney Mulan, para seguir un poco de nuestra pequeña tradición de hablar de películas y de trozos literarios para disparar la conversación filosófica. Como verán, hoy mudé el escenario de vuelta a la biblioteca, de a poco vamos recuperando nuestras capacidades en el planeta de Delfos. Pero bueno, más allá de esto, lo que nos planteamos hoy, sobre todo, es el tema de la virtud. Porque en el video pasado, ¿sí?, lo que es para mis alumnos lo que vendría a ser la clase pasada, hablábamos del tema de las pasiones y cómo las pasiones tienen que ser ese motor que nos ayude a llegar hacia el bien, porque dentro de todo, o sea, recordemos de lo que venimos hablando, es que la ética, el centro de la ética es lograr llegar al bien y por ende lograr la felicidad, o sea, el objetivo es el bien, o sea, la flecha que está ahí arriba es el bien. ¿Y cómo podemos llegar a ese bien? Porque tenemos todas estas pasiones, tenemos todos estos deseos y ciertamente están desordenados, o sea, tenemos heridas en nuestra naturaleza que hacen que estos deseos estén totalmente desordenados y a veces no podamos buscar el bien. Es como esa frase de San Pablo que yo les he repetido hasta el cansancio, sobre todo en el episodio acerca del mal, de que hacemos el mal que no queremos, o sea, queremos hacer el bien, pero nos sale mal, o sea, tenemos todas las mejores intenciones y como dice Kempis, el infierno está lleno de buenas intenciones. Entonces, ¿cómo podemos llegar a ese bien? Porque parecería que el hombre es un animal desesperado que no puede llegar al bien. Y a nivel natural, porque después hay un nivel sobrenatural, o sea, un nivel trascendente que la filosofía llega a tocar, pero que no alcanza de todo a vislumbrar. O sea, a nivel sobrenatural, obviamente tenemos la gracia, y la gracia es la que nos hace conseguir todas las virtudes, cosa que el juez Frollo no tuvo en cuenta, digo, para el video pasado. Pero a nivel natural, lo que tenemos es lo que se llaman los hábitos, ¿sí? A nivel natural, las virtudes se traducen por fuerzas, o destrezas, o habilidades. ¿Y por qué hablamos de virtud cuando hablamos de conseguir el bien? Aristóteles decía, o sea, siempre vamos a hablar de Aristóteles porque es nuestro gran amigo, o sea, es como el amigo de todos. Aristóteles nos decía que para conseguir el bien tenemos que ser como arqueros, ¿sí? Y el arquero no se para de cualquier manera para que la flecha alcance el objetivo. Hay una técnica, hay una postura que uno tiene que tener para poder llegar a alcanzar esa flecha. En el caso de Mulan, cuando vemos la película, hablan de fortaleza y disciplina. Claro, son virtudes que uno necesita, sobre todo en lo marcial, la disciplina y la fortaleza. De hecho, la fortaleza es la virtud principal y la disciplina se deriva de la fortaleza. Pero, ¿cómo es que obtenemos esas virtudes? Porque después de todo estamos hablando de eso. Obtenemos estas virtudes a través de la repetición de actos. Porque la virtud es, en la definición de virtud, es hábito operativo perfectivo o hábito operativo bueno. Con esto que me estoy refiriendo es que la virtud la logro mediante la repetición de actos. Obviamente que nosotros tenemos virtudes naturales que vienen ya con nuestro temperamento, con nuestro carácter, y otras virtudes que las tenemos que adquirir. O sea, si nosotros prestamos atención al video de la canción esta de Mulan,
Mulan no tenía todas las virtudes ya así. Ni ninguno de sus compañeros tenía las virtudes necesarias como para pertenecer al ejército y poder derrotar a los hunos. Necesitan lo que se llama entrenamiento, necesitan poder repetir esos actos para poder llegar a esa flecha que está ahí arriba, que es el bien. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Nadie nace prudente, nadie nace justo, nadie nace fuerte y nadie nace templado así de una. Puede ser que algunos tengamos más inclinación a la prudencia, otros más inclinación a la fortaleza, otros más inclinación a la justicia y otros más inclinación a la templanza. Pero no las tenemos así, necesitamos desarrollarlas. Las virtudes son algo que por más que tengamos innato, lo necesitamos desarrollar. Están en potencia y nosotros lo tenemos que poner en acto. ¿Y cómo se hace eso? Mediante esta repetición. O sea, ojo, las virtudes son repeticiones de actos perfectivos y operativos, pero también podemos llegar a repetir actos y transformarlos en vicio. O sea, los vicios, vamos a hablar si se quiere de los vicios capitales, no nacen con nosotros, también los hacemos mediante el desarrollo de ciertos hábitos. O sea, si caemos en la lujuria o caemos en la gula, no caemos en ellos porque simplemente un día decidimos caerlos, sino porque fue una constante repetición de lo mismo, y una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez. O sea, tanto la virtud como el vicio es algo que se tiene que ir forjando, ¿sí? En el caso del vicio es algo que se va degenerando. Cuanto más me introduzco en el vicio, más pierdo mi libertad y más me voy degenerando. Mientras que cuanto más me introduzco en la virtud y más consigo llegar al objetivo, más me voy enalteciendo y más me voy perfeccionando, ¿sí? Porque la idea de la ética es llegar a la perfección, a poder ser la mejor versión de nosotros mismos. O sea, alcanzar el bien, chicos, y esto es algo que muchas veces lo dije en los prácticos, no se trata de satisfacer todos nuestros deseos. Se trata de llegar a ser la mejor versión de nosotros mismos, lograr perfeccionar cada una de nuestras potencias hasta llegar a ser el ideal, poder ser realmente, aceptándonos a nosotros mismos, lo que Dios quiso para nosotros. Lo cual no siempre es fácil, no siempre es lo que deseamos o lo que esperamos. A veces tenemos que hacer cosas para poder llegar a nuestra meta difíciles o que no nos gustan, como por ejemplo estudiar filosofía si ustedes decidieron seguir una carrera contable, económica o de administración de empresas, como a muchos de mis alumnos les pasa. O sea, de repente se encuentran con que yo pensaba que iba a estar haciendo números toda mi vida y resulta que no, tengo que estar pensando acerca del bien y el por qué hago las cosas cuando yo no tenía ganas de pensar. Pero, aunque no lo crean, la filosofía es como el brócoli y si bien puede oler feo, es bueno para tu salud. Sí, filosofar es bueno para la salud. Ahora, chicos. Este tema que hablamos de la virtud, así como el vicio va degenerando y nos va quitando la libertad, la virtud nos va subiendo en la escala hacia el bien y nos va dando más libertad. Porque una vez que empezamos a hacer, ¿sí? Empezamos a hacer la virtud, o sea, empezamos a actuar virtuosamente, empezamos a repetir estos actos, cada vez nos va a ser más fáciles, ¿sí? Porque se van a volver, la virtud es una segunda naturaleza, los hábitos se transforman en nosotros en una segunda naturaleza, o sea, una vez que ya adquirimos la virtud, adquirimos el hábito, ¿sí? Lo malo que esto también aplica para los vicios, una vez que la adquirimos ya es algo automático, es una segunda naturaleza. Esto se puede ver tanto en hábitos intelectuales como en hábitos morales. O sea, para hablar de un poco, hay hábitos intelectuales como el estudio. Al principio por ahí a ustedes cuando empezaron en la facultad les costaba mucho, no sabían por dónde ir, no sabían cómo estudiar, no sabían cómo organizarse los horarios. Y de repente, de a poco, las cosas empezaron a ir encajando, porque empezamos a tener el hábito del estudio. Y el estudio se transformó en algo sencillo. No lo mismo para aquel que nunca lo tuvo. Tuvo que reacomodarse y luchar en contra del vicio, por ejemplo, no sé, de copiarse o intentar buscar la salida más fácil. ¿Sí? Los hábitos son esta segunda naturaleza que nos van haciendo más fáciles las cosas y nos van ayudando para poder dominar las pasiones
encauzarlas, porque se acuerdan que dominar las pasiones no tiene que ver con reprimirlas, sino que tiene que ver con encauzarlas. Y las puedo encauzar gracias a la virtud, ¿sí? Y la virtud es un acto repetitivo que me va a ir llevando cada vez más cerca del bien y va a ir perfeccionando cada vez más quién soy. Ahora, me van a preguntar, ¿cuáles son esas virtudes intelectuales? Las virtudes intelectuales son aquellas virtudes de la inteligencia que perfeccionan mi camino hacia la verdad, ¿sí? Entre ellas está el estudio. Del estudio podemos encontrar la sabiduría, ¿sí? Entonces, las virtudes intelectuales son aquellas virtudes que me llevan al mejor conocimiento de la verdad, ¿sí? La virtud de la ciencia, la virtud del entendimiento. Ahora estoy con los dones del Espíritu Santo tipo Pentecostés porque fue este domingo. Lo que quiero decir es que estas virtudes nos llevan a ir conociendo mejor la verdad. Pero la ética no va a hablar de las virtudes intelectuales porque no estamos hablando de la lógica, sino que estamos hablando de lo que son las virtudes morales, que son aquellas que perfeccionan nuestra voluntad y ordenan nuestras pasiones para que podamos alcanzar esa flecha de la que hablábamos al principio cuando hablábamos del video de Mulan, para que podamos alcanzar el bien. ¿Y cuáles son las virtudes fundamentales para que hablemos? Bueno, primero vamos a empezar con son 4. Vamos a hablar de 4 virtudes en especial, porque de estas 4 virtudes se deriva todo lo demás. De hecho, la tradición clásica ha llamado a estas virtudes cardinales. ¿Por qué virtudes cardinales? Porque son el eje fundamental del cual todas las demás virtudes se van a derivar y que sin estas 4 virtudes no podemos hacer nada de nada. O sea, si queremos dominar nuestra voluntad y queremos llegar hacia la flecha, no es que necesitamos solo disciplina y fortaleza, necesitamos estas 4 virtudes que son las virtudes por excelencia, ¿sí?, de los héroes, de aquellas personas que han logrado conquistar las grandes alturas. Empecemos por la primera. La primera es un poco intelectual y es un poco moral. O sea, es un poco de la inteligencia y es un poco de la voluntad. Y esta es la prudencia. Y ahora sí, pero ¿prudencia qué? ¿Tengo que ser precavido? No, la prudencia no solamente implica el ser precavido, sino que implica poder. De hecho, Santo Tomás define a la prudencia como la recta razón. Si se acuerdan el video de Barron, que ahora voy a poner en las referencias, el video de Barron, que lo vieron mis alumnos para el primer tema, y ustedes se los referencio a Monseñor Barron, el video de Barron decía que es la recta razón del obrar. O sea, cómo yo puedo evaluar la situación que tengo a mi alrededor, la realidad que tengo a mi alrededor para obrar rectamente. La prudencia es la reina de las virtudes, la virtud más importante. Es la virtud que a mí me va a decir cómo está la realidad y me va a decir cómo tengo que actuar. En base a lo real es que yo puedo actuar. Recuerden, chicos, que acá siempre nuestra base, por sobre todas las cosas, es la realidad. Y la prudencia es esa virtud que, atenta al ser de las cosas, me muestra el camino que yo tengo que seguir. A veces es un camino de precaución y a veces es un camino de avanzar, ¿sí? No es siempre el mismo camino. Y como no es siempre el mismo camino, yo tengo que estar atento, ¿sí? Muy atento. La prudencia es la virtud del estar atentos, del estar centrado en la realidad. Ahora vamos a la virtud número 2. La virtud número 2 que se deviene del estar atento a la realidad es la justicia, ¿sí? Y la justicia tiene que ver en este dar a cada uno lo que le corresponde. Este dar a cada uno lo que le corresponde habla, por sobre todas las cosas, de este mirar atento a la realidad y poder dispensar a cada quien y a cada cosa su lugar y lo que se le debe, ¿sí? La justicia, al contrario de lo que las representaciones clásicas y modernas que la muestran a la justicia como ciega, la justicia nunca puede ser ciega. La justicia tiene que poder mirar la realidad con prudencia para determinar lo que le corresponde a cada quien, ¿sí? No podemos hablar de justicia si siempre estamos hablando de igualdad. Yo sé que hoy en día
lo que estoy diciendo es tremendamente contraintuitivo y que muchos van a saltar diciendo, no, la justicia es igualdad. Y yo les voy a decir que no, chicos. Porque no todos somos iguales. No para todos es lo mismo. Y acá tiene que ver un tema fundamental para cuando hablamos de virtud y que se ve bien en este video de Mulan. No es lo mismo para Mulan conseguir la fuerza para subir hasta arriba de la torre, que es mujer, que para los demás que tienen más fuerza. O sea, somos diferentes. Y con esto no me estoy entrando en machismos o feminismos o cosas, sino que somos diferentes. Y en esa diferencia la virtud radica, ¿sí? La justicia es esa virtud que a mí me va a hacer tratar de modo diferente pero justo a cada quien, ¿sí? Yo no puedo, por ejemplo, ahora que estamos todos entregando, tratar de la misma manera el que tiene todas las facilidades para conectarse a internet que aquel que no las tiene, ¿sí? Tengo que poder evaluar todas esas cosas y en base a la prudencia actuar con justicia y conocer qué es lo mejor para cada uno. ¿Es difícil? Sí, porque no siempre puedes conocer todas las cosas y poder conocer la verdad. De hecho, los antiguos mostraban a la justicia como la verdad, ¿sí? Porque sin verdad no hay justicia. O sea, si yo no conozco los hechos, no conozco las cosas, no conozco la naturaleza de cada cosa, no puedo obrar con justicia. O sea, si yo no sé la capacidad de cada uno, no puedo exigir acorde. O sea, es difícil porque requiere de esfuerzo. Por eso la siguiente virtud que tiene que ver con la justicia, o sea, venimos con la prudencia, tengo que conocer la realidad para poder actuar. En base a conocer la realidad es que sé cómo debo actuar por cada cosa y sé qué cosa le tengo que dedicar a qué. Pero como es difícil, ¿sí?, poder actuar con justicia y en muchos casos no siempre es fácil, porque nosotros tenemos una noción de justicia medio... Y como no siempre es fácil, la justicia requiere de una siguiente virtud, que es la fortaleza. Chicos, no siempre es fácil ejercer la justicia, no siempre es fácil poder ordenar las cosas de la mejor manera, requiere de esfuerzo y fuerza de voluntad. Y por eso es que viene la siguiente virtud, que es la fortaleza. Para poder obrar con justicia, en base a lo que me dice la realidad, que es la prudencia, yo tengo que tener fortaleza. Tengo que tener esta virtud que me dice cuándo atacar y cuándo resistir. Esta virtud, que la fortaleza, es la que engendra la paciencia, es la que engendra la valentía, ¿sí? Y es una de las virtudes más necesarias hoy en día. Porque para poder prestar atención a la realidad, para poder dar a cada cosa lo que corresponde, yo tengo que tener fortaleza, tengo que ejercitarme en esta disciplina, que también es una virtud derivada de la fortaleza, para poder llegar hasta la punta, ¿sí? Y la fortaleza no es simplemente atacar, porque uno a veces piensa que yo soy fuerte en tanto que ataco, sino también la fortaleza tiene que ver en resistir, ¿sí? Y para ser prudente, para poder observar la realidad y para poder actuar con justicia, yo tengo que poder ser fuerte. Poder resistir los embates de las cosas de las pasiones que se quieren revelar, ¿sí? ¿Se acuerdan del mito del carro alado de Platón? Donde tenés el caballo que tira para arriba y el caballo que tira para abajo, y tenés el auriga, que es la razón que trata de, con prudencia y con justicia, sostenerlos, porque hay veces en las cuales sí, me puedo dar el gusto, y hay veces que tengo que seguir para adelante, pero para poder dominarlos yo tengo que tener fortaleza. Y es cierto que, como dice el dicho, de carne somos, le dijo una palabra a la otra, o sea, el espíritu está presto, pero la carne es débil. Y por eso esta virtud es una virtud muy importante que tenemos que tratar de ejercitar una y otra vez, porque las virtudes, al igual que ir al gimnasio, es un ejercitar una y otra vez. Finalmente, porque puede ser que con el tema de tratar de ejercitarnos y de tratar de hacer las cosas bien y todo eso, nos vayamos de mambo. O sea, nos vayamos al otro extremo. Y tampoco. O sea, ¿cuántos de ustedes han ido al gimnasio el primer día y han dicho, yo voy a hacer todo? O sea, voy a agarrar y voy a hacerme
300 abdominales, 500 pesos. Y todo ese trabajo, lo único que resultó fue en hacernos caer, en lesionarnos. ¿Por qué? Porque nos faltó esta última virtud que modera las otras virtudes, que es la templanza. La templanza es la que nos mantiene en el justo medio, porque una de las definiciones de virtud de Aristóteles es el justo medio entre dos extremos, ¿sí? Aristóteles definía la virtud como el justo medio entre dos extremos, y para tener este justo medio es que yo necesito la templanza. Necesito estar afinado. Cuando hablo entre dos extremos, hablo de dos extremos que son viciosos, porque uno puede tener exceso de muchas cosas y no tener ninguna virtud, ¿sí? Porque el vicio está en el exceso o en el defecto, ¿sí? El ejemplo clásico de esto es el tema de la valentía, ¿sí? Virtud derivada de la fortaleza, ¿sí? Si yo no templo la valentía, se puede transformar en temerariedad, o sea que no me importa nada, asumo todos los riesgos, hago las cosas y no pienso nada. O si yo no templo, ¿sí?, la prudencia de saber a qué cosas me tengo que enfrentar y a qué cosas tengo que guardarme e irme, si no templo la fortaleza en este sentido, cuáles son las cosas que yo tengo que resistir y tener paciencia, y cuáles son las cosas que me tengo que enfrentar, tengo el riesgo de caer en el defecto de la valentía, que es la cobardía. O sea, en el otro lado, tengo ese riesgo de irme de la aguja que habla del justo medio. Ahora, es muy importante tener en cuenta estas cosas de las que yo les hablo, porque son, digamos, ¿qué son las virtudes cardinales? Ahora, para ir resumiendo, la virtud es el justo medio entre los extremos, que nace de la repetición de actos buenos, una y otra vez, que me van llegando hasta el bien. Ahora, otra de las definiciones de la cual habla San Agustín, y que es muy importante y que se habló en la unidad, en el material didáctico de las pasiones, es el orden en el amor. Yo tengo que poder ordenar mis amores para ir hacia el amor que habla acerca del bien, ¿sí? Agustín dice, ama y haz lo que quieras, pero también dice que el amor sea mi peso. ¿Por qué? Porque yo todas mis acciones las voy a orientar hacia el objetivo que tengo, porque así es nuestra voluntad, funcionamos por objetivos, no funcionamos porque sí, ¿sí? En el próximo capítulo vamos a ver los 3 tipos de ética. En el caso de los televidentes del planeta de Delfos, es hace varios capítulos atrás, pero lo voy a referenciar acá. Vamos a ver los distintos tipos de ética y vamos a ver que hay éticas que dicen que no, que tenemos que actuar de una manera formal porque debemos. Pero la ética es teleológica. Nosotros somos teleológicos y actuamos de esta manera para poder conseguir nuestro objetivo, para poder llegar a esa flecha finalmente de la que se ve en la película de Mulan, ¿sí? Hacemos las cosas porque queremos y porque las buscamos. Entonces tenemos que poder ordenar nuestros objetivos, ordenar nuestros bienes, poder hacer correctamente la escala de bienes para poder ser felices y llegar al objetivo final, que es el bien en sí. Porque no estamos hechos para bienes finitos que se acaban, sino que estamos hechos para algo más, estamos hechos para algo trascendente, para algo que va más allá de todo lo que podemos soñar. La verdadera felicidad está en alcanzar ese bien que nunca se acaba. Quizás la pregunta que les tengo que dejar a todos es ¿qué es ese bien? Y si lo han encontrado en sus vidas. Bueno, me despido para el próximo episodio del Planeta de Delfos. No se olviden de suscribir al canal, no se olviden de dejar comentarios si tienen algún comentario sobre los temas que estamos hablando. Nos vemos para el próximo episodio con más temas de filosofía. ¡Adiós!